Advertencia, el siguiente episodio contiene perturbación, escalofríos y sensaciones aterradoras, por lo que no se recomienda discreción. Desde que era niña y veía en el Canal 5, basado en la novela de Stephen King, me preguntaba por qué lo llamaban el maestro del terror. La verdad es que no lograba comprenderlo porque no sentía que sus películas fueran tan aterradoras. Pero el día que pude leer algo de él, ese día lo entendí todo. Bienvenidos a Pero que sí de miedo. Pero que sí de miedo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Pero que sí de miedo. Creo que ya se dieron cuenta que el día de hoy vamos a hablar de, yo creo, uno de los escritores más populares en el mundo entero, Stephen King, que bien es llamado el maestro del terror. Supongo que han visto algunas de sus películas. Yo creo que todos hemos visto alguna película de Stephen King, y no solo porque hace historias de terror, también tiene historias más hacia el drama, hacia el amor, tiene un punto de vista muy peculiar del mundo, y yo creo que eso es lo que lo hace tan característico. He pensado mucho el por qué Stephen King puede asustar tan fácilmente, sobre todo cuando lees sus novelas, porque las películas a veces tienen variaciones, ya hablando de las adaptaciones. Pero cuando has leído un gran número de su material, te das cuenta que siempre escribe acerca del comportamiento humano, que generalmente es lo que causa terror. No suele ser tan paranormal, tiene algunas cosas que sí, pero cuando habla de lo horripilante que puede llegar a ser el ser humano, es cuando realmente te asusta. Hoy quiero hablarles de 3 películas que están basadas en 3 novelas de Stephen King, que por supuesto ya leí. No me atrevería a venir y hablarles de un libro que no he leído para poder hacer estas comparaciones. Y también porque me lo pidieron, para que se den cuenta que así hacemos caso a sus peticiones. Querían que habláramos de la película del Resplandor. Y yo tengo sentimientos encontrados con esa película versus la novela. Entonces hoy quiero platicar con ustedes acerca de eso. Entonces, comencemos por un libro que me marcó, que es que me pasa con todos los libros de Stephen King. No sé por qué los sigo leyendo, pero de verdad me causan un poco de delirio de persecución, sobre todo porque suelo leerlos, no sé, camino al trabajo. Los leía mucho camino a la escuela. De hecho, este primer libro que leí de Stephen King fue porque yo hace muchos años estaba camino al CCH, y en el camión en el que yo iba, el chofer iba escuchando una lectura de Mariano y me atrapó. Estaba narrando parte del libro de La Niebla. Es uno de los libros no tan viejos, no es de los primeros materiales de Stephen King, pero me atrapó porque en ese entonces yo estaba muy pues afín a el videojuego Silent Hill, que me gustó desde que era niña, pero la historia me llamaba mucho la atención, el quedarte atrapado en cierto lugar con criaturas que no sabes de dónde provienen, fue algo que llamó la atención. Y digo, no es que me haya encantado la narración de Mariano Osorio, pero la neta es que lo que estaba describiendo me llamó mucho la atención. Entonces, pues ya en ese momento era estudiante y corrí y le dije a mi papá: papá, necesito leer La Niebla de Stephen King, y ese fue el primer libro que yo leí del autor. La verdad es que es un libro al que le tengo mucho cariño, que me gustó mucho. ¿De qué va? Es la historia de un matrimonio. Dos viven en unas montañas. No recuerdo bien cómo se llama la comunidad. El punto es que una noche hay una tormenta terrible, estilo huracán, arrasa con árboles, con un montón de cosas, nada más que ellos viven un poco alejados como de la ciudad, bueno, o donde está todo el distrito comercial. Y cuando deciden ir a comprar pues víveres por todo lo que pasó, algunos suministros que les hacen falta, se acercan al distrito comercial. Toda la gente llega también porque les digo, es como un pueblito así de montañas y todo eso. Y de repente, comprando en el supermercado, se dan cuenta que una niebla empieza a bajar y rodea la tienda, y ya no pueden salir porque en el momento en el que quieren empezar a salir, hay criaturas dentro de la niebla que los empiezan a atacar.
a mí eso me llamó mucho la atención. Se me hace un poco hasta un relato cósmico de Stephen King. Es como digo, a lo mejor va a ser un poco intenso lo que voy a decir, pero se me hace un tanto inspirado en lo que solía escribir Lovecraft, ¿no? Estas criaturas que vienen de alguna otra parte del universo y que empiezan o sea, que salen a la Tierra, a esta Tierra y empiezan a atacarnos, ¿no? Y que es desconocido. Eso pasa con la niebla. Hay una peculiaridad entre el libro y la película, que si también ya la vieron, se titula The Mist, y hay que tener un poco de cuidado ahí con el momento de la película, porque hay una película que, si no me equivoco, es de John Carpenter, que se llama La Niebla. Entonces, que es de los 80s, pero The Mist es una película del 2007 y creo que, no me acuerdo cómo le pusieron en español, pero la encuentran como The Mist. Es muy fácil de encontrar. Es una película que dirigió Frank Darabont y yo curiosamente compré el DVD porque me gustó mucho, o sea, leí la novela, luego vi que estaba la película, compré el DVD y en el DVD hay pues material extra, ¿no? Que habla de cómo hicieron algunos efectos especiales. La película tiene efectos especiales prácticos. Yo soy muy fan de los efectos especiales prácticos, mucho más que de los efectos de computadora. Se ven más reales. Y recuerdo mucho que muestran una escena donde a uno de los personajes, uno de los tentáculos lo corta por la mitad, entonces solo queda del estómago hacia abajo. Y explicaron cómo hicieron las tripas con pedazos de tela y cómo que las pintaron, y la verdad es que me parece muy interesante. Y también es curioso que poco tiempo después salió al aire The Walking Dead, y Frank Darabont tiene mucho que ver en la producción de Walking Dead, y mucho del cast de la película de The Mist también lo vemos en la serie. Entonces, me gusta la película, creo que es muy fiel al libro. Solo tienen una cosa diferente, que es el final. El final de la película es muy crudo y el final del libro es como abierto. En realidad no sabes qué es lo que va a pasar. Stephen lo deja mucho a elección y me llama la atención porque dentro del material extra Stephen decía que ojalá a él se le hubiera ocurrido ese final porque es grandioso. Yo me acuerdo que cuando la vi, igual la vi con unos tíos y dijeron, ay no, qué chafa final. Pero es muy crudo y está considerado en los tops de películas dentro de los finales más crueles que existe. Si no la han visto, se las recomiendo mucho. No les quiero hacer spoiler, no les quiero decir cómo termina. Les puedo decir que el libro lo deja abierto, no tiene un final como tal. Vale mucho la pena leerlo, si pueden hacerlo, adelante, porque es una gran historia. Y la película, insisto, es muy fiel al libro, pero el final sí tiene un toque que te deja con un muy mal sabor de boca, y creo que es maravilloso. Entonces, la primera recomendación de este episodio es La Niebla de Stephen King. Y vamos a otro que, fuerte, de mis favoritos, que esta novela sí la leí gracias a la película. La vi primero, la vi con mi mamá, me dijo, tienes que verla, es un clásico. Mamá, tú hiciste a esta criatura. Si alguien está loquilla, fue gracias a todo lo que me enseñaste y me compraste mis libritos, y fui muy feliz. Vamos a hablar de Misery. Misery es una de mis historias favoritas en la vida. Nunca la había pasado tan mal como cuando leí Misery, y no saben cómo lo disfruté. Es la historia de una fan obsesionada con un escritor que se llama Paul Sheldon, que tiene una serie de libros llamada Misery. Misery es una mujer que vive en el drama, es una serie de novelas románticas. Mi Annie Wilkes es súper fan, y un día Paul Sheldon tiene un accidente y resulta que Annie lo salva y lo lleva a su casa para cuidarlo en lo que se recupera. Es una película que, si no la han visto, vale mucho la pena. Es de una película de 1990 protagonizada por la gran Kathy Bates, que incluso se llevó un Oscar por esta actuación porque es muy fuerte. Va en increciendo, ¿no? Es esta señora toda dulce, bonita, que, oye, te rescaté, pero te amo, y va perdiendo la razón de una forma muy enfermiza. Y pues es una historia de un
rapto a este pobre escritor, ¿no? Y para desgracia del escritor, lanza la última novela de Misery donde la mata, ¿no? Mata al personaje y de hecho él iba por esa carretera porque siempre tenía el mismo ritual. Terminaba de escribir su novela en donde siempre en las cabañas se tomaba, creo, una copita, se fumaba un cigarrito y regresaba creo que a Los Ángeles, no lo recuerdo muy bien, pero tiene un accidente en el camino. Annie lo rescata y pues sucede que lee la novela y la deja devastada el hecho de que Paul asesinó al personaje de Misery y le dice, ¿sabes qué? No te vas a ir de aquí hasta que vuelvas a rehacer esta novela y le des una historia y no la asesines. Y pues frente a sus ojos quema el manuscrito que iba a entregar ya a su editora y pues el trabajo de meses del pobre Paul Sheldon. Hay una escena que es muy famosa en donde Annie le rompe las piernas o un pie, creo que le rompe un pie para que él ya no pueda irse porque llega, pues ya cuando se está recuperando, que ya sus piernitas empiezan a poder moverse, pues ella se da cuenta que ya se está moviendo por la casa y que se puede ir en cualquier momento. Entonces le rompe un pie y es una escena bien fuerte porque hasta acomoda su piecito así con una tablita y ¡pah! Le da un martillazo. ¡Oh! Y puede sentir así el dolor del pobre Paul cuando le está rompiendo ahí las piernas. ¿Qué onda con la novela? Bueno, si la película es fuerte y te hace sentir angustiado, el libro es una pesadilla. Todo el tiempo estás angustiado, todo el tiempo piensas, ¿alguien me está siguiendo? ¿Alguien me está cuidando? Es impresionante la forma en que Stephen describe las cosas, las situaciones, que te hace sentir de esa forma cuando estás leyendo una de sus novelas. De verdad es muy, muy, muy fuerte. Y justo hablando de esta famosísima escena de los pies, en la novela lo hace de una forma más cruel. Se los corta. Primero le corta uno y creo que luego le va a cortar el otro. Y pues es una manera de mantenerlo más atrapado en su hogar, porque el plan es que él ya no se vaya de ahí. Entonces, el ir junto a Sheldon, viviendo esta pesadilla, el sentirse atrapado, el tenerlo ahí sin poder hacer nada, a mí me resulta muy interesante. Creo que generalmente, y es donde digo, Stephen es un genio, porque suele ser al revés, ¿no? La historia de la mujer secuestrada y el hombre que obviamente es más fuerte y bla, 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 y no puede salir. Pero aquí, el que sea una mujer que aparentemente es inofensiva y tenga un hombre capturado y completamente inmovilizado e indefenso, es la parte que atemoriza. Definitivamente les recomiendo que vean la película porque vale mucho la pena y las actuaciones están impecables, pero si pueden leer la novela y de verdad quieren pasarla mal, Misery es un libro que tienen que leer porque en serio es maravilloso. Es de sus primeras novelas, es un libro, bueno, no tanto, ya tenía un buen nombre Stephen King cuando lo sacó, es un libro de 1987. La película salió casi a nada. Tenía la peculiaridad, creo que es algo que le ayudó mucho a Stephen King, que de repente le empezaron a comprar las historias para hacer las películas y por eso se hizo más popular. Y ahora sí vamos a hablar de la película. Yo creo que es de las favoritas del público cuando hablamos de una historia basada en una novela de Stephen King, que ustedes me pidieron, querían que hablara de ella, y el libro más vendido de la carrera de Stephen King. Estamos hablando de El Resplandor. El Resplandor es una novela que publicó en 1977. Creo que él ya había publicado Carrie. Y no estoy segura si El Resplandor fue su segunda novela publicada. Pero es que si no han leído El Resplandor, no saben lo que es pasarla mal. En serio. Yo me acuerdo que igual lo leí cuando estaba en la escuela. Y pues andaba en el transporte público y siempre tenía la sensación de que alguien me estaba siguiendo. Es impresionante la forma en la que escribe este señor porque te la hace pasar muy mal.
Tengo que decirles que yo tengo mucho cariño por esta novela, por lo mal que me la hizo pasar y por lo bien escrito que está, por todo lo que contiene la novela, porque cuando Stephen King escribe un libro, va más allá de lo evidente, de lo terrorífico, de lo que sería fácil, ¿no? Describir escenas horripilantes, mutilamientos, no sé, espectros, criaturas con deformidades. Y Stephen King lo lleva a otro nivel, en donde toma lo más espantoso del ser humano y lo lleva a situaciones en donde cualquiera podremos estar atrapados y cómo reaccionarías a eso. Y eso es lo que lo hace tan aterrador. Creo que yo se los comenté también en el episodio que tuvimos ahora que vino Vic, en donde les dije que cuando yo leí Cementerio de Mascotas fue la primera vez que yo tuve miedo a la muerte por cómo lo planteó Stephen. Con El Resplandor tuve miedo de lo que es capaz de hacer el ser humano cuando se deja llevar por sus peores demonios. En este caso hablamos del personaje de Jack Torrance, que es un profesor que tiene problemas de alcoholismo y lo que lo hace que lo despidan del trabajo, de ponerse violento con su chavito, con Danny, que su matrimonio no vaya tan bien, y por eso decide tomar el empleo en el Hotel Overlook para ir a cuidarlo y todo el invierno. Es un hotel que necesita que lo cuiden porque en invierno, al estar en la intemperie, en las montañas, pues no es tan agradable por el clima extremo. Entonces va con su familia porque al no tener trabajo es el empleo que acepta. Hasta ahí también en la película, que bueno, ustedes saben que es una gran película. Solo tengo dos posiciones en cuanto a la película. Como película, me parece una joya cinematográfica. La dirigió Stanley Kubrick, o sea, no es cualquier sujeto haciendo una película. Es protagónico Jack Nicholson, o sea, tampoco es cualquiera actuando. Shelley Duvall también está increíble. Entonces, es una gran película, pero como adaptación yo creo que es muy mala, porque tienen que ver al Resplandor, la novela, como un producto y la película como otro, porque no tiene nada que ver la novela con la película de Stanley Kubrick. Y no quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo que es una película mala, no para nada. También es de mis películas favoritas, me gusta muchísimo y toda la estética, cómo está armada, que ha sido la inspiración de muchas otras películas en tanto a la forma y los encuadres, las referencias, pero la novela tiene algo, o sea, si la película está en no sé, 100%, la novela está en un 150%, no por nada es el libro más vendido de Stephen King y el que más pesadillas te puede causar. Porque les digo, es esta historia que muestra cómo los demonios personales arruinan todo. Entonces te pones a pensar, ¿de verdad era el hotel? ¿O él ya era así y este solo fue el pretexto? Que bueno, también entran muchas otras cosas, ¿no? Podríamos hablar del mal de montaña, porque empiezas a comportarte de una u otra forma, porque pierdes la razón, la soledad, ¿no? También esta soledad, el silencio, ¿qué está pasando? Eso es lo que hace que la historia se torne tan terrorífica y que también te hace pensar, los espectros, esos fantasmas que está viendo Jack, ¿son reales? Porque cuando pensamos en la historia del Resplandor, ¿por qué se llama El Resplandor? Una vez alguien me dijo algo, una jalada, pero yo le dije, no, El Resplandor es El Resplandor, porque así le llaman al don que tiene Danny. El hijo de Jack tiene como una capacidad para ver ciertas cosas. No es... Es que no es como ver, sí, un poco ver al futuro, pero como que tiene una mayor sensibilidad a las cosas. Eso es el Shining, el Resplandor, que se lo explica el trabajador, que se llama el señor Lloyd, cuando llegan al hotel y dice, oye, ya vi que tú tienes el Resplandor, ¿no? Entonces,
Por eso la novela se titula así, y Danny se da cuenta, casi casi él ya puede ver lo que va a pasar si ellos van al hotel, y también por eso no quiere ir, porque sabe que su papá, pues no sé, va a perder la razón, que les va a hacer daño, él ya está un poco lastimado también por su papá. Entonces entran un montón de cosas en juego, que cuando llegan al hotel es el escenario perfecto para que todo salga de control. Entonces, eso me hace pensar la novela, he pensado mucho en eso. La película creo que aboga más hacia lo paranormal. Obviamente es difícil que una película pueda abarcar todo lo que una historia tiene, porque es muchísimo, son muchas cosas que contar. Además, Steven es súper descriptivo con los paisajes, con las situaciones, con todo lo que quiere decir, que es lo que te va llevando. Con las películas, yo creo que Kubrick se enfocó mucho para Kubrick, y en mi opinión, creo que el protagonista es el hotel en la película de Stanley Kubrick, porque de ahí sale todo, ¿no? No sé si sabían que Stephen no quería que Jack Nicholson fuera el protagonista del Resplandor porque decía que ya tenía cara de loco y la locura de Jack Torrance es paulatina, ¿no? Y Jack ya tenía la cara, ¿no? De maniático. Entonces decía, no, es que no va a funcionar. Y de hecho Stephen no le gusta la película de Kubrick y por eso él años después también salió muy mal, hizo su película de su adaptación del Resplandor, que ahí sí la adaptación es igualita, pero la película es muy mala, entonces tampoco se pierden de mucho. Pero sí, él se peleó mucho con la adaptación de Stanley Kubrick, que repito, creo que como obra cinematográfica es maravillosa y tiene la han parodiado un montón de veces, ¿no? La más famosa yo creo que es la de Los Simpson, que dice, ¿no? Sin televisión y sin cerveza, Homero pierde la cabeza. Y es justo en una casita del horror donde es el Resplandor y que hasta sale la escena del elevador y que sale toda la sangre, ¿no? Y que es una escena del Resplandor. Entonces Kubrick está, obviamente, él piensa en lenguaje cinematográfico y lo tenía que hacer de esa forma. Por eso les digo que no me malinterpreten. El Resplandor como película me gusta mucho, de verdad es de mis películas favoritas. Si tuvieron la oportunidad de ir a la Cineteca cuando estuvo la exposición de Stanley Kubrick, yo quería llegar a la sala del Resplandor, tenían ahí la maqueta del Overlook. Es una película que me trae muy bonitos recuerdos, es una película que vi de niña, entonces tengo mucha nostalgia por esa película, me gusta mucho y sí me causa cierta inquietud. No, hay muchas escenas que sí de niña no las entendía, ya viéndola de nuevo dije, claro, a esto se refería. Incluso ven que el video de 30 Seconds to Mars, el de The Kill, creo que se llama así la canción, no me acuerdo, también es una referencia al Resplandor. Entonces, sí o sí, la película de Kubrick marcó la cultura pop, o sea, no podemos negarlo. Y como obra cinematográfica es maravillosa, o sea, es escuela de cine, no, es Stanley Kubrick, repito, no vamos a venirle a poner peros, ¿no? Entonces, yo creo, porque me preguntaron, ¿no? ¿Qué pienso del Resplandor? Como película me parece maravillosa, como adaptación me parece terrible y tengo un cariño diferente por una o por otra. ¿Por qué? Porque la novela yo creo que sí es maravillosa. Digo, híjole, mi Stephen también estaba metiéndose de todo cuando le escribió, entonces digo, no, ¿cómo no iba a pensar todas esas cosas? Por eso es que las novelas actuales de Stephen ya están como muy flojas, porque pues ya está rehabilitado, ya anda como más en la realidad, pero cuando estaba en esa época que era todo lo que escribía, todo lo que reflejaba, que tiene mucho que ver con lo que pasa en la sociedad y a mí por eso me gusta mucho Stephen King, porque va más allá de lo paranormal. Cuando yo escuchaba el maestro de terror Stephen King, pensaba, oh, seguramente escribe historias sobre fantasmas, terroríficos, monstruos, y no, me costó mucho trabajo entenderlo cuando empecé a leerlo, porque me di cuenta que sí me sentía angustiada, pero no por las cosas que yo pensé que iba a ser, que eran espectros, monstruos, fantasmas, poseídos, yo qué sé. Y era más el hacer referencia a todo lo que vive dentro de nosotros como humanos. La verdad es que no he leído tanto de Stephen King para todo el material que tiene. Por ejemplo, It no lo he leído, la verdad. He visto la miniserie, he visto las nuevas películas,
y dicen que es una historia bastante interesante, tendría que intentarlo, pero sí les puedo decir que al menos hoy les he compartido 3 de mis historias favoritas. Tiene un montón. De repente, La Milla Verde, que no es una película ni una historia de terror, si han podido ver la película, uy, es bien bonita y así que lloras un montón, ¿no? Pero también refleja un montón de los demonios de los humanos y de lo cruel que puede llegar a ser. Ahí le pone su toque con esta cuestión que es una especie también de resplandor, ¿no? El don que tiene este hombre al que culpan y meten a la cárcel y le va muy mal. Entonces, está padrísimo, si la pueden ver también, me encanta. ¿Qué otra? El cementerio de mascotas, que ya lo habíamos hablado con Víctor en capítulos anteriores. La película es muy buena, la adaptación es muy divertida, pero también si pueden leer la novela, uf, se los aseguro, van a sentir una angustia terrible. Carrie, que es una historia de esta chica que vive bajo el yugo de su mamá, que es una fanática religiosa, y ella le llega su periodo y de repente no sabe, tengo el diablo adentro, ¿qué está pasando? O sea, tiene poderes de telequinesis y al final pues toma venganza de sus compañeros de lo mal que le han tratado con esto, ¿no? Y entonces todos estos aspectos, ¿no? Que tiene Stephen King de describir lo que pasa en la sociedad es, es algo que me gusta mucho y creo que por eso disfruto tanto leerlo. Hay otro que me gusta mucho. ¡Ah, Celular! La adaptación esa jamás se la recomendaría, no les haría eso en la vida, es malísima, pero me acuerdo mucho cuando estaba leyendo el libro de Celular que iba subiendo las escaleras de casa de mi mamá y estaba oscuro y me quedé parada y dije, o sea, regresó a mí la imagen de lo que estaba leyendo y me dio miedo, ¿no? Entonces es cuando digo, Stephen es un genio en el hecho de plasmar lo que vivimos día con día y cómo nos podría asustar eso. Entonces, si tienen la oportunidad tanto de leer estas novelas o ver las películas, definitivamente es algo que tienen que hacer. Si ya las vieron, si ya las leyeron, por favor déjenos en los comentarios a ustedes qué les parecen, les gustan, no les gustan, qué otras recomendaciones quieren. La verdad es que muchas gracias por habernos pedido que habláramos del Resplandor. Y les digo, no me malinterpreten, sí me gusta la película, solo tengo ahí sentimientos encontrados porque una vez que lees la novela nada vuelve a ser lo mismo. Muchísimas gracias por estar en este episodio de Pero que sí de miedo. Espero que lo hayan disfrutado. Por favor, suscríbanse, denos manita arriba, 5 estrellas en Spotify. Saben que pueden estar ahí interactuando con nosotros en el Instagram, en todas nuestras redes sociales. Pero que sí de miedo, por favor, déjenos más recomendaciones. También nos gusta mucho que nos las estén dando y nosotros respondiéndoles, porque seguiremos hablando de esto. Y también ya estaban planeadas algunas, pero sí ya estaremos hablando de algunas otras cosas que nos han pedido, como el found footage y cosillas así que se vienen en próximos episodios. Yo soy Poli Huerta, espero que hayan disfrutado este episodio y nos estaremos viendo en el siguiente. Cuídense mucho. Adiós.